Bueno, buenas tardes. Estamos aquí una vez más, aquí platicando respecto del juicio de amparo. Ya vamos muy avanzado respecto de las pláticas, charlas que hemos tenido en las sesiones pasadas. Y pues bueno, este día, esta circunstancia que nos ocupa, vamos a tratar de hablar ahora del amparo directo. Este amparo directo que pues luego a veces llegamos a decir, ¿qué amparo interpongo? ¿El directo o el indirecto? ¿Cómo diferencio el directo del indirecto? Pero bueno, ahorita vamos a nosotros ya a ir conociendo cómo va a darse el amparo directo. Tengamos en cuenta que el amparo directo es el famoso amparo contra sentencias o resoluciones. Tenemos el primer alcance respecto de lo que podemos platicar respecto del amparo directo. El juicio de amparo directo es importantísimo porque es el que nos va a ayudar a combatir directamente estas sentencias definitivas, estos laudos y resoluciones que en todo momento ponen fin a nuestro juicio, ya sea que sean dictadas por algún tribunal judicial, administrativo, ya sea violación que cometan ellos durante el procedimiento, y vamos a ver cómo se va dando esta circunstancia. Pero bueno, es importante nosotros vayamos allegando de lo que vamos a ir requiriendo respecto del amparo directo y pues ir teniendo ese acercamiento respecto de cómo vamos a impugnar estas sentencias, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio. Hay que tener en cuenta de que se va a entender por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal. Siempre tenemos que tener esa definición en la mente. Una sentencia definitiva, eso nos queda claro. Pero a veces la palabra laudo les deja como que pensando, ¿laudo a qué significará? Pues laudos son las resoluciones en materia laboral. Pero ya tenemos que van a tener que decidir el juicio en lo principal. Esta litis que se ha planteado en esos procedimientos, en esos procesos, ya sea judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, van a conllevar a que cuando pongan fin a estas resoluciones definitivas, vamos a ir acercándonos respecto de este medio de impugnación que va a ser el amparo directo. Hay que tener en consideración diversos factores, ya que en materia penal las sentencias condenatorias absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido del delito. Y aquí es donde vamos nosotros a ir previendo ya la figura del quejoso, respecto a si va a ser la víctima o puede ser directamente otra de las partes en estos procedimientos. Nosotros tenemos que ver que para la procedencia de nuestro juicio deberá agotarse previamente los recursos ordinarios que establezcan las leyes de la materia. Esto es básicamente el famoso principio de definitividad, en el cual nosotros tenemos que agotar todos estos medios de defensa ordinarios en nuestro juicio principal para que después, posteriormente, nosotros podamos iniciar lo que es nuestro juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta que una sentencia definitiva va a tener esta circunstancia en las cuales puedan ser modificadas o revocadas. Hay que tener en cuenta de que pues hay temáticas en las cuales no operaría este principio de definitividad porque hay ¿cómo se podría decir? Materias en las cuales el amparo ya se tiene que plantear de forma directa, como es la materia laboral en los laudos. Pero si vamos a estar en materias, por ejemplo, como la civil, en la cual nosotros tenemos que agotar estos medios de defensa previos contra una sentencia en materia civil, podríamos ir estando respecto del medio ordinario que sería la apelación. Apelaríamos la sentencia y por lo tanto una vez que recaiga la apelación, si no nos es favorable o no satisface nuestros intereses, nosotros podríamos acercarnos a lo que es el amparo directo. Es importante nosotros tengamos estos alcances de este principio de definitividad porque nosotros tenemos en cada una de las materias ir conociendo hasta dónde nosotros tenemos estos medios ordinarios para poder impugnar o poder llevar a cabo lo que es nuestra impugnación de forma ordinaria. Estos medios ordinarios que tenemos que ir agotando para que se empiece a llevar a cabo lo que va a ser directamente nuestro amparo directo. Déjenme comparto porque no había compartido. Comparto en mi Face personal. A ver. Listo. Ya. Bueno.
Entonces nosotros tenemos que agotar estos medios ordinarios en nuestro juicio, antes de iniciar nuestro juicio de amparo, que va a ser el principio de definitividad. En algunas materias tengan en cuenta de que pues sí podemos interponer nuestro juicio de amparo sin mediar, sin buscar estos medios, porque luego a veces estos medios ordinarios no existen para contravenir estas resoluciones. Y ahí es donde checamos si no hay existencia de estos medios ordinarios, nosotros podemos acudir al amparo directo. Pero si llegara a haber medios ordinarios en nuestra ley que estamos revisando, tendríamos que estar a lo dispuesto por estos medios ordinarios, agotarlos antes de nosotros poder interponer lo que es nuestro juicio de amparo directo. Cuando surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no atacar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrá hacerse valer el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Tengamos en cuenta esto de hincapié, porque nosotros tenemos que ver esta resolución definitiva que va a ser la que nos va a dar la pauta a buscar el amparo directo. Por eso les mencionaba, el amparo directo es por ejemplo el llamado de cariño amparo contra resoluciones o contra sentencias. Es lo que más que nada nuestro amparo directo nos lleva para buscar esa procedencia. Nosotros, para que podamos ir encontrando el camino de nuestro amparo directo, es lo que nos va dando la pauta para que identifiquemos lo que es una resolución definitiva, lo que es un laudo, y ver si en esta resolución definitiva hay medios de defensa ordinarios que pueden aplicar a ver si se puede modificar, revocar o confirmar directamente esta sentencia. Y si nosotros metemos apelación en un juicio civil y por lo tanto esta apelación no plasma condiciones que satisfagan directamente nuestra pretensión, nosotros podemos interponer juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque esa resolución de la apelación, si bien es cierto, puede llegar a ser favorable a nosotros, podemos buscar que no sea, podemos mencionar de que no satisface nuestras pretensiones. Y por lo tanto nosotros podemos acudir al juicio de amparo directo para mencionar por qué no satisface nuestras pretensiones. Tengamos en cuenta de que luego a veces en estos medios ordinarios no se agota la exhaustividad de revisar a detalle toda la litis que se llega a plantear respecto de este medio de defensa ordinario. Y al no analizarlo, a veces los juzgadores de segunda instancia llegan al caso en el que no analizan de forma correcta el conglomerado que tiene que ver de esta impugnación que se es planteada, o en dado caso que estamos hablando de la apelación, que haya una adhesión a esta apelación, y podemos ir nosotros encontrando que pues puede haber violaciones procesales, y estas violaciones procesales nos pueden llevar a que el amparo directo pueda ser de forma idónea y de forma planteable para que nosotros podamos satisfacer directamente nuestro interés que buscamos respecto de la impugnación de esta sentencia primigenia, posteriormente con el medio ordinario en segunda instancia y posteriormente nuestro juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que seguir ese orden de los recursos para que nosotros podamos tener lo que va a ser importante, que buscar una resolución favorable. A veces las sentencias o resoluciones no nos son favorables hacia nosotros y por lo tanto tenemos que estar buscando que esta resolución, cuando es favorable, es porque nosotros ya conseguimos todo lo que buscábamos con esta solicitud o en este acercamiento que podemos ir nosotros planteando. Nosotros, al plantear una impugnación, siempre buscamos un resultado, y ese resultado tiene que conllevarse en un 100% de lo que buscamos. Si no se llegara a buscar ese resultado al 100% en nuestros medios ordinarios, nuestros recursos ordinarios, por lo tanto podremos allegarnos de lo que es el juicio de amparo directo para buscar que estos medios nos puedan plantear lo que vamos a ir necesitando. Hay que tener en cuenta que estas sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales contenciosos administrativos, cuando éstas no sean favorables al quejoso, el único efecto que se hará valer serán los conceptos de violación de normas generales aplicables. Y nosotros tenemos que ir viendo, por ejemplo, estamos en ese juicio contencioso administrativo. Hay que tener en cuenta que pues a veces nosotros en juicio contencioso administrativo tienen que preceder a veces recursos, porque en algunas materias, como ves, el recurso de inconformidad en materia de seguro social, tenemos que
que agotarlo previamente a ir al juicio contencioso administrativo, a diferencia del de revocación, que es optativo del juicio contencioso administrativo. Cuando nos imitan una resolución en este juicio contencioso administrativo, nosotros podemos impugnar esta resolución mediante juicio de amparo. A veces nosotros desconocemos que podemos irnos al juicio de amparo directo cuando perdemos en el contencioso administrativo o hay una resolución que no satisface nuestros intereses. Ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo en este juicio contencioso administrativo cómo podemos ir llevando a cabo esta impugnación, porque también va a ser una sentencia, va a ser una resolución. Hay que tener en cuenta que el juicio que se tramita únicamente con una autoridad y ésta se admite el recurso de revisión en materia del contencioso administrativo, que va a estar previsto en el 104 de la Constitución, el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión del contencioso administrativo, únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado. Se abocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el amparo. Si nosotros vamos directamente a revisar que la demandada en el contencioso somete lo que es la revisión, en automático tenemos que resolver primero sobre esta revisión para poder nosotros revisar qué onda con el juicio de amparo, porque pues por algo interpuso la revisión. Digo, a veces nosotros podemos ganar una resolución como se los menciono, pero si no satisface directamente todas nuestras pretensiones que buscábamos desde nuestro escrito inicial para buscar esta defensa idónea y esta protección de los derechos humanos, podemos acudir al juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no satisface directamente la resolución lo que nosotros buscamos y tenemos que nosotros buscar lo que queremos como resultado. Hay que tener en cuenta que si nosotros tratamos de buscar impugnar lo que es una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin a un juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando que el quejoso las haya impugnado en la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que en su caso señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal que trascienda el resultado del fallo. Es importante estas violaciones procesales porque luego a veces nos hacen retrotraer estas circunstancias para que pueda llevarse nuestro juicio de forma correcta. Las violaciones procesales son tan importantes porque es lo que nos ayuda a poder tener un debido control de nuestras circunstancias. Pero hay que tener en cuenta que si les vamos a reclamar vía amparo directo, estas tienen que tener una trascendencia respecto de la tramitación de este juicio, respecto de esta vertiente. Y estas violaciones las tenemos que hacer válidas. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante nosotros nos alleguemos de todas las herramientas que tengamos en juicio de amparo directo para tratar de buscar una resolución favorable y buscar directamente que ésta satisfaja los intereses directamente de nosotros como parte promovente. A veces no buscamos si esa sentencia está debidamente construida en lo que solicitamos. Simplemente a veces nos vamos al final de las sentencias de juicio de amparo y empezamos a revisar que en verdad diga el amparo de la Unión y Justicia protege, pero en los recursos ordinarios a veces se llegan a ganar, no satisface directamente sus pretensiones. ¿Y qué pasa? Pues no se impugnan. ¿Y no se impugnan por qué? Porque pues luego a veces dicen, ya la gané. Sí, pero no lo ganaste como tú lo buscabas. Tú puedes ir encaminándote a buscar un fallo favorable a lo que necesitas. Hay que tener en cuenta de que pues cuando nos encontremos respecto de actos que afecten derechos de menores incapaces, a su estado civil, al orden de la estabilidad de la familia, a grupos ejidales, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o en condiciones de pobreza, marginación, se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, hay que tener en cuenta de que pues tampoco será exigible el requisito de que alegue la ley aplicable o que se debió aplicar el acto procesal. Hay que tener nosotros en cuenta de que pues luego a veces esta suplencia de la queja en estas circunstancias de los grupos vulnerables y tratar de buscar el principio de impartición de justicia por parte de estos jueces, tenemos que conllevar este análisis por parte de los juzgadores para que puedan buscar la aplicación de un buen derecho respecto de estos grupos socialmente vulnerables. Estos grupos socialmente vulnerables nos apoya que nosotros podamos ser partes juzgadoras
y encontremos un fallo favorable hacia estas circunstancias de vulneración a veces a sus derechos. Tengamos en cuenta de que pues nosotros al encontrarnos en este juicio de amparo directo hay que analizar que los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o de trabajo se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Tengamos en cuenta siempre esto al momento de buscar nuestro amparo directo. Leyes que violentan el procedimiento, estos conceptos de violación que vamos a tener que encuadrar a estas violaciones procesales y también a las defensas que al quejoso afectó respecto del fallo. Hay que tener muchas circunstancias de análisis respecto de lo procesal, porque lo procesal es tan importante y tan importante este derecho a la defensa del quejoso en este juicio, en estos medios ordinarios o en este juicio principal, que da la pauta que nosotros podamos llevar a cabo lo que es una impugnación debidamente correcta en juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos hablar de algunos ejemplos de violaciones que no se les cite a juicio o se les cite de forma distinta a la prevista por ley, violentándole el emplazamiento o violentándole directamente su derecho su derecho humano a la audiencia. Aquí tenemos que tiene que estar citado de forma correcta. Por eso es importante ver estas circunstancias procedimentales respecto de la citación, el emplazamiento, para que se encuentre un cuadre debidamente idóneo y tenga oportunidad esta parte de poder impugnar o llevar a cabo las defensas correctas. Hagamos de cuenta que otro ejemplo que podemos plasmar respecto de una violación procesal o una violación que podemos tramitar en juicio de amparo directo, que haya sido falsamente representado en el juicio. Si directamente su representado no tenía facultades correctas o directamente hizo circunstancias contrarias a la naturaleza de salvaguardar y cuidar esta integridad procesal de las partes, en automático podríamos considerarlo una violación procesal y llevarla en juicio de amparo directo porque va a repercutir con el fallo. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, en materia penal, sí requieren directamente a los representantes legales de los indiciados que pues tengan bien a demostrar que saben bien el procedimiento. Si no, pues para que no se violente directamente esta formalidad procesal, pues tenemos que realizarlo. Solamente en materia penal es donde se viene llevando a cabo. Las demás materias no aperciben a veces a los abogados patronos o directamente a los representantes respecto si conocen del asunto en cuestión. Hay que tener en cuenta que también nosotros, si nos llegan a desechar unas pruebas que legalmente ofrecimos o se desahogan de forma contraria a la ley, en automático vamos a tener otro foco de atención, otra red flag respecto de lo que podemos buscar como violación procesal en juicio de amparo directo. Si a nosotros igual, otro ejemplo, nos declaran ilegalmente confeso, tenemos igual una violación procesal que va a trascender en el fallo. Tengamos en cuenta que estas violaciones procesales y estos ejemplos que les estoy planteando tienen trascendencia en la resolución o el fallo que va a poner fin a nuestro procedimiento o a nuestro proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar a detalle todas y cada una de estas vertientes y estos caminos. Tengamos en cuenta de que también si nos desechan o resuelven ilegalmente un incidente de nulidad, y que planteemos directamente un incidente de previo especial pronunciamiento respecto de una nulidad de actuaciones, en automático podemos ya mencionarlo como violación procesal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podemos ir buscando que este incidente se vaya llevando a cabo para que nos ayude en el procedimiento origen, ya directamente va a trascender si se desecha o se resuelve de forma contraria a la ley
en la trascendencia de nuestro fallo. Y por lo tanto, pues ya nosotros necesitamos ir buscando estas violaciones procesales para que podamos encuadrar qué es lo que vamos a ir requiriendo para una correcta impugnación en juicio de amparo directo. Es importante tengamos en cuenta cómo estamos. Sí, pero tengamos en cuenta esto. También hablando de otra violación procesal que podemos ir buscando impugnar en juicio de amparo directo, es que no se concedan los plazos o prórrogas que tenga derecho directamente alguna de las partes. ¿Cuántas veces hemos visto que a veces los acuerdos no conceden los plazos y prórrogas correctas? O no mencionan directamente que nos pueden dar este plazo para poder ampliar o manifestarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en los juicios principales? Dese vista la parte para que manifieste en términos de 3 o 5 días lo que a su derecho convenga. Si no nos dan estos plazos, o digamos ejemplo, no nos otorgan una prórroga respecto que nos marque alguna ley, en automático nosotros ya podemos encuadrar una violación procesal. Y esta violación procesal va a tener trascendencia en la resolución que ponga fin a nuestro juicio. Hay que tener en cuenta estas circunstancias, porque va a ser lo idóneo para que nosotros empezamos a buscar estos defectos procesales que van a repercutir en el fallo y nosotros podamos ir buscando el acercamiento respecto del juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta de que, pues bueno, a veces nosotros no sabemos distinguir respecto de una violación procesal que pueda tener trascendencia en el fallo. Por eso ahorita de manera de ejemplo estoy planteando unas muy sencillas que luego a veces podemos pensar que no pueden tener una trascendencia tan grave, pero ahorita ya estamos planteándoles que pueden tener esta trascendencia tan grave que puede conllevar a que después ustedes puedan interponer el juicio de amparo directo. Hagamos de cuenta que otra violación procesal es que si nosotros solicitamos que no se muestren documentos o pies o algún auto para poder alegar sobre ellos y se muestran a la contraparte adelantando circunstancias que no son idóneas respecto de esta vertiente procesal, en automático vamos a encontrar una situación que va a conllevar a que en el fallo nos levanten una circunstancia que va a afectar. Y por lo tanto, al encontrarnos en detectando que este fallo está viciado con estas cuestiones procesales, ahí es a donde nosotros podemos ir delimitando hasta qué grado impactan con la sentencia. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si nos llegan a desechar recursos respecto de providencias que afecten a las partes sustanciales del procedimiento y nos puedan dejar en estado de indefensión, ahí repercute igual en materia de que pues va a darnos esta circunstancia de que a repercutir en el juicio principal nos va a llevar a la pauta que pues nos vamos a encontrar que pues nos vamos a encontrar que va a impactar directamente la sentencia y por lo tanto podemos tramitar el juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta de que pues una vez promovida alguna cuestión de competencia y la autoridad debiera estar impedido o recusado y continúe conociendo el juicio, en automático nos estaría violentando una garantía procesal. ¿Por qué? Porque pues está siendo no parcial con el conocimiento del juicio o no tiene facultades correctas para poder conocer de este procedimiento y por lo tanto estaría afectando directamente la naturaleza del fallo desde un inicio y por lo tanto pues encontramos esa trascendencia de estas violaciones procesales. Y como se nos mencionaba, este amparo directo es el amparo contra sentencias.
contra resoluciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir abocándonos. Ahorita, a manera de ejemplo, planteamos algunas circunstancias que pueden conllevar este procedimiento y estas violaciones que en el juicio origen tienen trascendencia en la sentencia. Y al tener esta trascendencia en la sentencia, pues nos van dando la pauta que se pueda recurrir mediante juicio de amparo directo. Hay que tener en cuenta de que pues la materia penal es totalmente distinta. Anteriormente en las sesiones pasadas platicamos respecto de la suspensión en materia penal y cómo iba manejándose. Pero nosotros también en materia de juicio de amparo directo tenemos que ir buscando adecuaciones de la materia penal, ya que pues el sistema de justicia penal tuvo unos alcances y unas circunstancias en las cuales se vio movido. Y hay que tener en cuenta de que las violaciones procesales en materia penal llegan a ser más amplias. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos que tener en materia penal tiene que ser más especializado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de jugar sobre la libertad o la no libertad de una persona. Y ahí es donde el juzgador empieza a analizar y a revisar. Por eso la materia penal es muy importante. Es muy importante que pues vayamos viendo los alcances. Una de las violaciones procesales que podemos encontrar en materia penal es que no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador a este indiciado. Es importante, ¿por qué? Porque tiene que hacerse de conocimiento de qué te acusan y de qué te están acusando. Y se debe de dejar constancia de esto. Si no se deja constancia de esto, en automático ya le están violando garantías procesales. Y estas garantías procesales van a tener una trascendencia en el fallo, y al tener trascendencia en el fallo, por lo tanto tendríamos que ya ir buscando este acercamiento con el amparo directo. Tengamos en cuenta de que si en materia penal no se le permite nombrar defensor en los términos que a veces nos mencionan, y pues a veces pues les nombran a lo que es al de oficio, hay que tener en cuenta de que pues tenemos que tener esa garantía por parte del indiciado, de que puede él mencionar quién tiene que ser su defensor. Él tiene que manifestar quién tiene que ser su defensor, no imponerle un defensor de oficio. En dado caso que no le hiciéramos saber que tiene derecho a una defensa también, pues en automático van a recaer estas circunstancias sobre el fallo que tiene que tener. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo los alcances que podemos ir planteando. Hay que tener en cuenta que pues si a veces el juez no actúa con secretario o con testigos de asistencia, estas diligencias pues se practican de forma distinta y por lo tanto ya tendríamos esta violación procesal. ¿Por qué? Porque luego a veces se pasan las circunstancias, o a veces pues cuántas veces no les ha tocado que están en una audiencia y pues dan por presente al Ministerio Público, cuando a veces el Ministerio Público no está, y a veces decimos, ¿por qué lo estás dando por presente? O sea, no lo tienes que dar por presente. Y ahí es donde a veces desconocen. No sé qué vaya a pasar cuando entren en funciones las nuevas autoridades de los jueces del bienestar, pero pues va a ser algo grave. Si conocen a detalle todo el procedimiento, ya sea en materia penal o cualquier otra materia, pues vamos a tener resultados correctos. Pero si desconocen algunas circunstancias, vamos a ver un sinfín de violaciones procesales a diestra y siniestra. Y es lo que tenemos que ir previendo y tener cuidado respecto de todas estas violaciones que se pueden ir dando. Tengamos en cuenta de que, pues bueno, también en materia penal, si no nos reciben las pruebas que ofrecemos legalmente, y estas pruebas van a tener una trascendencia respecto de nuestra defensa, nos van a limitar ese derecho a defendernos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir buscando este acercamiento respecto de decir, oye, pues yo tengo derecho a ofrecer pruebas, y por lo tanto estas pruebas tienen que apoyarme para que yo me pueda defender. No me limites. A veces el quererlos limitar, el llevarlos a otro tema, pues es lo único que va a llevarlos a que ustedes tengan problemas procesales, que a futuro podemos contravenirlos en juicio de amparo directo.
pero sí tenemos que ir previendo todas las circunstancias que se vayan dando. ¿Por qué? Porque va a ser lo importante. Si se nos desechan recursos de forma arbitraria, pues nosotros igual vamos a tratar de buscar que se dé ese acercamiento al juicio de amparo directo, en el cual pues a veces nosotros no planteamos debidamente correctas estas violaciones procesales que trascienden en la sentencia que pone fin a nuestro asunto. Y es donde nosotros tenemos que ir previendo estas narrativas y estas circunstancias, que es a donde nos va a ir llevando. Tengamos en cuenta de que pues tenemos que tener una defensa idónea, y respecto de toda la defensa idónea y todo lo que va necesitando directamente este indiciado para poderse defender, para que le puedan hacer saber sus derechos, va a tener trascendencia estas violaciones en la sentencia definitiva, o en esta sentencia que ponga fin al procedimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo. A ver. Bueno, entonces nosotros retomando, todas las violaciones procesales nos van a llevar a buscar estas consideraciones para poderlas plantear en nuestro amparo directo. ¿Por qué? Porque van a tener una trascendencia en la sentencia. Nosotros al ir buscando todo este grado de afectación procesal que puede llegar a tener trascendencia, es importante lo vayamos analizando desde el juicio primigenio, porque es lo que nos va a llevar la pauta a que en estos recursos ordinarios, cuando la ley lo prevea, nosotros podemos plantear estas circunstancias. Si nosotros planteamos de forma correcta estas circunstancias y demostramos que tiene trascendencia respecto del fallo, y en apelación nos siguen violentando los derechos en algunas vertientes, pues tenemos que ir nosotros buscando este ejercicio del buen derecho. La sentencia en la cual nosotros tenemos que ver encuadrada conforme a todas las garantías procesales. Tenemos en cuenta que si la sentencia nos maneja una confesión de esta persona que está inculpada o a este indiciado, si estuvo incomunicado antes de otorgarla, esta incomunicación violenta directamente todas estas garantías procesales, todos estos derechos procesales, estos derechos humanos que tenemos a que se lleve un buen procedimiento. Tenemos que identificar todas estas formalidades del procedimiento para que nosotros podamos llevar a cabo lo que es una impugnación de forma correcta. Nosotros al llevar una impugnación de forma correcta vamos a ir buscando cómo trascienda directamente nuestro juicio de amparo y tenga la finalidad que nosotros buscamos, la finalidad que nosotros estemos planteando respecto de tratar de buscar este ejercicio de esta aplicación del buen derecho. Tengamos en cuenta de que pues ahora a veces las resoluciones en materia penal están viciadas de nulidad, y la misma ley nos los llega a mencionar. Nosotros al encontrar estos vicios de una posible nulidad, nosotros ahí podemos ya ir buscando este acercamiento de este vicio procesal. Tengamos en cuenta, porque es importante que nosotros vayamos analizando. Tengamos en cuenta de que pues platicando ya más un poco más acerca de esta justicia penal oral, tenemos que tener en cuenta de que las audiencias, sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante, o se practiquen diligencias de forma distinta a las previstas en ley, en automático van a estar viciadas procesalmente. ¿Por qué? Porque el órgano jurisdiccional es muy importante en este proceso penal acusatorio, y oral. Esta reforma nos trajo la oralidad y nos trajo a que pues tuviéramos ya las autoridades y tuvieran que ser más rápidos las resoluciones. Por lo tanto, si no estuviera directamente el órgano jurisdiccional actuante, directamente este juez, pues ya estaríamos en un vicio procesal. Pero va a ser difícilmente que se desarrolle una audiencia penal acusatoria sin el juez.
A menos que nosotros conozcamos que no es el juez y se está haciendo pasar por el juez, ya es otra historia, pero tenemos que nosotros ir viendo bien a detalle. ¿Por qué? Porque con los videos pues ya tenemos la evidencia de que se violentaron. Tengamos en cuenta de que también el desahogo de pruebas por una persona distinta a la autoridad judicial va a ser lo que va a conllevar a que pues tengamos una violación en este desahogo de pruebas, porque luego a veces nosotros no vemos las formalidades esenciales del procedimiento respecto de estas pruebas y ahí tenemos ya este primer problema en el cual pues en este sistema penal acusatorio tenemos que tener mucho cuidado con todas las formalidades esenciales de este proceso. Si se llegan a desconocer las formalidades de este proceso, en automático nos pueden requerir, oye, ¿conoces o no conoces el proceso penal acusatorio oral? Tan es así que luego a veces hay audiencias, si quieren buscarlas ahí en YouTube, donde les mencionan, oye, ¿sí conoces el proceso penal acusatorio oral? Oye, ¿sí conoces que estamos en una audiencia inicial? ¿Sí sabes que estamos en una intermedia? ¿Sí sabes lo que conlleva una intermedia? Oye, vamos a proceder a la calificativa de la detención. Abogado, se gusta manifestar. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que pues todas esas circunstancias, si no se llegan a hacer de forma correcta, vamos a tener el video de esta audiencia y estas circunstancias que nos pueden llevar a tener esta evidencia para nosotros plasmarla, que puede trascender en el fallo de nuestra resolución y por lo tanto podemos llevarla a juicio de amparo directo. Tengamos en cuenta de que este juicio de amparo directo es donde tenemos que plantear y estudiar todas estas garantías procesales, estos derechos procesales, este debido proceso en el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todas estas formalidades. Si nosotros analizamos las formalidades de forma correcta o sabemos estas formalidades que tienen algún defecto, nosotros podemos ir viendo cómo va a trascender ese defecto en el fallo. Y al trascender ese defecto en el fallo, por lo tanto va a contagiar todo. En automático la resolución no sería acorde a derecho. Por lo tanto nos violentaría un sinfín de derechos humanos que podríamos plantear ya sea en el medio ordinario o lo podríamos plantear directamente en el juicio de amparo directo. Pero nosotros tenemos que ir revisando respecto de a veces la exhaustividad que el juzgador tiene que hacer sobre todo este análisis. Tiene que prever sobre todas las circunstancias que puedan llegar a afectar a las partes. No vayamos lejos, luego llega a ver en acuerdos o en resoluciones que tienen a veces una trascendencia, como lo puede ser un emplazamiento, en el cual se llegan a equivocar a veces con error de dedo, manejando que pues notificaron correctamente al demandado. Y luego a veces ese error de dedo puede trascender directamente a decir que no hubo un buen emplazamiento, porque empezaron una persona distinta. Oye, pero ¿por qué compareciste? ¿Por qué contestaste? Ya es donde empiezan los porqués. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir adecuándonos cuándo sí va a trascender en el fallo o cuándo no va a trascender en el fallo. Esta es una condición muy importante, porque esta demanda de amparo, nosotros cuando la planteemos de forma directa, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime que se cometieron. Todas las violaciones procesales. Es lo que nosotros tenemos que ir planteando en un juicio de amparo directo. Violaciones procesales. No ir buscando respecto de a veces circunstancias que no afectan al proceso, sino buscar estas violaciones procesales. Nosotros, para que podamos distinguir respecto de cómo vamos a plasmar lo que queremos buscar que se resuelva en el juicio de amparo directo, es todas estas violaciones procesales. ¿Y por qué estoy siendo reiterativo en esto? Porque es lo que les va a ayudar a poder construir una demanda de amparo de forma correcta. Las violaciones procesales que no se invocaron en un primer amparo y tramitamos otra circunstancia en un colegiado, vamos a buscar que pues se traten de mencionar, porque luego a veces la resolución de nuestro juicio de amparo directo
es para efectos de que modifique la resolución y la elabore conforme a los siguientes puntos. Ya elaboran la resolución, la vuelven a construir y en automático, ¿qué tenemos? Pues que tenemos que realizar una debida adecuación a la norma. Pero bueno, ya platicamos que este amparo directo tiene que ser sobre cuestiones procesales, violaciones procesales. Nosotros es importante que ahora bien busquemos que la demanda de amparo directo plasmemos sus requisitos. ¿Qué requisitos vamos a plasmar en nuestra demanda de amparo directo? Como lo mencionamos en sesiones pasadas respecto del amparo indirecto, ahora vamos a platicar respecto de todos los requisitos que va a tener nuestra demanda de amparo directo. En nuestra demanda de amparo directo vamos a poner el nombre y el domicilio del quejoso. Eso es importante. Ya lo manejamos con un capítulo de señalamientos. El nombre y domicilio del tercero interesado. En automático, siempre en amparo directo, siempre hay tercero interesado. En el amparo directo mencionábamos que podía o no haber. En este caso, en los amparos directos, siempre va a haber quejoso. Siempre va a haber tercero interesado. Y al haber siempre tercero interesado, conlleva que nosotros podamos ya ir delimitando todas las partes que van a estar en nuestro juicio de amparo directo. La autoridad responsable. La autoridad responsable, pues igual lógico que siempre va a existir porque es la que les va a emitir la resolución. Si está emitiendo una resolución, quiere decir que fue un conflicto entre una parte actora y una parte demandada. Esta parte actora, si no obtuvo resolución favorable, pues sería directamente la quejosa y la demandada sería el tercero interesado. En dado caso que el demandado no tenga resolución favorable, se convertiría en quejoso y la otra en tercero interesado, y la autoridad responsable es la que emitiría la sentencia. Nosotros tenemos que ir analizando cada uno de estas vertientes porque es lo que nos ayuda. Nosotros tenemos que tener en cuenta que otro de los requisitos de nuestra demanda va a ser el acto reclamado. Hay que tener en cuenta que el acto reclamado va a ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada. Esto nos va a llevar a que únicamente nosotros en estos conceptos de violación de la demanda señalemos este acto reclamado que va a ser esta sentencia y nos vamos a ir respecto de toda esta vertiente de esta sentencia. Tengamos en cuenta de que también necesitamos mencionar lo que es la fecha de notificación en la cual nos hayan hecho de conocimiento esta resolución. Es importante la fecha de notificación porque es la que nos va a dar la pauta que tengamos debidamente acreditados los días para poder nosotros interponer lo que es nuestro juicio de amparo directo. Tengamos en cuenta que también los preceptos conforme a la ley, estos derechos humanos que hayan sido violentados, tendríamos que mencionarlos en nuestro amparo directo para que podamos tener, ¿sabes qué? Me violenta estos derechos humanos, estas garantías procesales, estos derechos humanos procesales, el debido proceso, en términos de una mala adecuación a la norma, violentándome igual el derecho a la legalidad, violentando mi derecho a audiencia, en el cual pues nos va llevando estos aspectos. Y posteriormente a que ya nosotros analizamos y conocemos los derechos humanos que nos están violentando esta resolución que vamos a impugnar, posteriormente ya vamos a ir plasmando nuestros conceptos de violación. Nuestros conceptos de violación en los cuales vamos a ir delimitando qué es lo que nos va afectando a nuestros derechos humanos esta resolución que nosotros estamos tratando de contravenir en juicio de amparo directo. Tengamos en cuenta que esta demanda de amparo directo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable con copia para cada una de las partes. Esto es lo que luego a veces nosotros cuando estamos recién egresados o tenemos esta circunstancia de que nos toca interponer nuestro primer amparo directo, nos queda la duda, oye, ¿ante quién promuevo? ¿Ante el colegiado o ante la autoridad responsable? El artículo, si no mal recuerdo, el 176 de la ley de amparo nos menciona que debemos interponer nuestro juicio de amparo directo por conducto de la autoridad responsable, en el cual nosotros vamos a adjuntar copia para cada una de las partes. La presentación de esta demanda ante autoridad distinta a la responsable no va a interrumpir los plazos para su promoción.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de promover este amparo directo, porque es a donde nos va a llevar a nosotros poder analizar, ¿está debidamente correcto interpuesto? Si anexamos las copias, tengamos en cuenta esto de las copias, porque es un dolor de cabeza para muchos abogados litigantes, estas copias. A ver, permítame. Bueno, ¿quién habla? Julio, Julio, Julio. Ah, ya, ya. Bien, bien. ¿Me puedes marcar después que estoy en una clase? Sale, gracias. A ver si me vuelvo a acomodar estas cosas. Bueno, pues es lo malo de tener el en vivo, que pues tenemos que ir revisando igual circunstancias y pues son gajes del oficio. Pero bueno, tenemos que tener mucho cuidado respecto de las copias. Las copias, luego a veces nosotros no sabemos qué va a pasar o cuántas copias meter. Nosotros tenemos que adjuntar una copia para cada una de las partes. Y cada una de las partes tiene que tener estas copias para que puedan ser sus traslados. Nosotros, al momento de que vamos a interponer el juicio de amparo directo, lo vamos a interponer ante la misma autoridad que nos va a emitir esta resolución, y por lo tanto vamos a adjuntar todas las copias que vamos a ir necesitando para cada una de las partes. ¿Quiénes son las partes en el juicio de amparo? Volvemos a reiterar lo mismo. Autoridad responsable, tercero interesado, Ministerio Público. Ahí tenemos ya que mínimo tenemos que ingresar lo que son tres juegos de copias para traslados. En dado caso de que pues sea, digamos, ejemplo, un juicio laboral, el tribunal resuelve en contra del trabajador y él había demandado a varios patrones. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos que adjuntar para cada una de las partes en el juicio principal igual, para que tengan conocimiento. Y ya vayamos viendo hasta qué alcance van a ir buscando en el juicio de amparo directo manifestarse. Tengamos en cuenta que estas copias, cuando no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable va a prevenir al promovente para que lo haga dentro de un plazo de 5 días. A menos que la demanda se haya presentado de forma electrónica. Si se presentó de forma electrónica, recuerden que las copias pues no hay tanto problema. Pero si nosotros tenemos el gran detalle de que estas copias las teníamos que haber presentado de forma física, vamos a tener una prevención de 5 días. Si en estos 5 días no se entregan las copias, pues ya vamos a tener por por no presentar a nuestra demanda. Es importante nosotros tengamos que estas circunstancias, porque es lo que nos va a conllevar a que pues tengamos estas vertientes de que si llegamos a no analizar correctamente lo que tenemos, pues ahí es donde va a buscar estas circunstancias. Tengamos en cuenta de que pues cuando sea del orden penal, laboral, tratándose de trabajadores respecto a eso de las copias, pues el juez recuerden que pues de oficio en estas materias que son de condiciones de este tipo, pueden mandar directamente que pues se saquen esas copias a costa de la parte promovente, para que no se vulneren derechos de estos grupos socialmente vulnerables. Pero en otros casos pues sí tenemos que anexar todas las copias debidamente correctas. Si dentro del plazo de estos 5 días de la presentación de la demanda, la autoridad responsable tiene que, es que está, bueno, déjenme, lo saco para que tan siquiera lo conozcan. Anda por aquí cuate de la tos. Gente Pinky, mira, gente Pinky, un rato vas a estar aquí en el en vivo. Mira Pinky, salúdala en vivo. Es que cuate anda de la tos, ya anda muerte y muerde los pies y pues ya digo, tranquilo, pero bueno, ya lo conocemos al Pinky y de ahí se pasó a presentar. Pero bueno, hay que tener en cuenta de que
dentro del plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda la fecha de notificación en la cual el quejoso tuvo conocimiento, para que directamente cuando le llegue al colegiado esta demanda de juicio de amparo directo, analice si está directamente presentado conforme a la norma, presentado conforme a los tiempos correctos. Si nosotros recibimos directamente todo esto, ya tenemos que correrle igual traslado al tercero interesado en el último domicilio que haya designado para ir a recibir notificaciones en el juicio origen. Tenemos que ir haciendo de conocimiento directamente con nosotros como autoridad responsable cuando recibimos este juicio de amparo directo, que todas las partes inmiscuidas ahí tengan conocimiento de que se está interponiendo un juicio de amparo directo y tengan tiempo para poderse manifestar en tiempo y forma. Nosotros tenemos en cuenta de que si ya se le corrió traslado, ya se allegaron de todas estas circunstancias de esta certificación que estamos mencionando, tendrá que rendir su informe con justificación, el cual va a acompañar a la demanda de amparo y los autos del juicio origen, con todos los anexos. No tiene que omitir ni dejar ninguno, tiene que mandar todo, así como las constancias de traslado a las partes, en las cuales diga, mira, se va a trasladar al colegiado. Y tanto también debe de dejar copias certificadas de las actuaciones para la ejecución de la resolución reclamada. Y tenga directamente estas copias de esta certificación del expediente para que en el momento cuando remitan o le solicite algo el colegiado a esta autoridad responsable, en automático tenga las circunstancias en las cuales pueda decir, ok, yo puedo ya tener aquí copia certificada de mi expediente, te remití a ti colegiado las circunstancias para que tú puedas revisar a detalle cómo están las actuaciones y las violaciones procesales que está alegando el quejoso. En este momento nosotros podemos ir planteando ya, decir, oye, ¿qué crees? El tribunal colegiado de circuito va a tener que resolver dentro de 3 días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización o desecha por encontrar motivo de manifiesto indubitable de improcedencia. Si encuentra una improcedencia porque los días se le pasaron al quejoso, en automático pues ya tiene problemas. ¿Por qué? Porque van a exhibir la constancia de notificación del responsable y va a tener el colegiado que ir analizando todo esto. Si hubiera irregularidades en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que mencionábamos anteriormente, pues lo que va a llegar a pasar es que en un plazo que no exceda de 5 días, el colegiado va a mandar llamar para que subsanen las omisiones o corrija los defectos precisados. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentada la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. Es importante nosotros estar muy a detalle porque luego a veces cuando interponen su juicio de amparo directo se les olvida señalar domicilio para ir recibir notificaciones. Y en este caso, si se nos olvida señalar domicilio para ir recibir notificaciones, pues ya entramos en un tema. ¿Por qué? Porque dicen, es que ya lo había señalado en el principal. Sí, pero este es otro proceso totalmente distinto. Tengamos en cuenta que si el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, tendrá que mandar notificar a las partes del acuerdo relativo en el plazo de 15 días para que presenten sus alegatos o promuevan el amparo adhesivo. Directamente directamente la parte que esté en el juicio de amparo directo, el tercero interesado, se puede adherir a este amparo manifestando circunstancias que conlleven a que pues tenga que buscar salvaguardar sus derechos. Pero también vamos a tener este término para que presenten sus alegatos. Si no se adhieren al amparo alguno de los quejosos o alguna de las partes que se les hizo de conocimiento, pues en automático también pueden presentar sus alegatos. Y ahí es donde tenemos que tener este detalle. La parte que haya obtenido sentencia favorable
y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrá presentarse de forma adhesiva. Tenemos en cuenta de que esta circunstancia de que sea una resolución favorable nos va a poder llevar a que sea un amparo adhesivo. Esta adhesión al amparo directo y se tiene que promover por cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio y se va a tener que tramitar en el mismo. El amparo adhesivo únicamente procederá en algunos casos, cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, o cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo en el resultado del fallo. En estos dos supuestos se puede presentar lo que es el amparo adhesivo. Y es importante nosotros conozcamos que se puede uno adherir al amparo, porque es lo que nos va a ir ayudando a que nosotros podamos ir conociendo cómo se puede dar esta adhesión al amparo. Aunado esto, con la demanda de amparo adhesivo, en dado caso que se promueva, se tiene que correr traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. Si no se corría de traslado, pues ya teníamos un problema, pero pues por lo regular los jueces de distrito sí, los magistrados del colegiado están debidamente preparados. En dado caso que haya magistrados nuevos, pues no sé qué vaya a pasar. Respecto de todas estas circunstancias, tienen que conocer directamente todo lo que va a quejar el derecho. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente violaciones procesales. En automático se va a agotar tu tiempo para que tú puedas alegar algo. En este momento, pues nosotros podemos ir viendo cómo el colegiado va tratando de dar estos derechos y esos tiempos para estas manifestaciones y va apoyándonos a que vayan teniendo conocimiento de cómo se va desarrollando este proceso. Si nosotros empezamos a ver que dentro de 3 días siguientes a que el presidente del tribunal colegiado turne el expediente al magistrado ponente, tendrá que formular este proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. Ya vamos empezando a encontrar un término en el cual ya vamos a tener 90 días siguientes para conocer este proyecto. A veces estos términos de estos 90 días los llegan a querer campechanear estos cuates, estos magistrados, respecto del cambio. Se cambia un magistrado de tal lugar, te hacemos de conocimiento y por lo tanto pues apenas va a tener conocimiento del juicio y por lo tanto pues se otorga nuevo plazo. Y ahí empezamos esas circunstancias en las cuales estos tribunales colegiados llegan a jugar con este tipo de vertientes. Las audiencias donde se discutan y se resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito van a ser públicas. Tenemos este principio de publicidad siempre en materia del derecho, salvo que pues sean asuntos que deba tener extrema importancia o extrema vertiente de afectación a derechos, como puede ser alguna circunstancia de algún menor o algo. Ahí sí el principio de publicidad no aplicaría, pero pues estos asuntos tendrán que ser de forma pública, estas discusiones. Tengamos en cuenta de que pues nosotros podemos ir señalando y ir revisando cómo se puede dar este desarrollo del amparo directo. El día señalado para la sesión que celebre el secretario va a tener que dar fe que el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución. El presidente podrá poner a discusión de cada uno el asunto y se dará lectura de las constancias que señalen los magistrados y estando suficientemente debatido se procederá a la votación, en la cual nosotros vamos a ver esta votación. El presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista de los estados del tribunal, que va a decir, oye, aquí están las decisiones, aquí estamos sometiendo la votación. Por lo tanto, nosotros al someter a votación directamente esta circunstancia para resolver sobre el amparo directo, tenemos que tener en consideración lo siguiente, en el cual vamos a tener dos, la unanimidad o la mayoría de votos. En el caso de la mayoría de votos, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes a la firma del engrose.
el voto en el que va a expresar cuando menos las razones que lo fundamentan. Transcurrido el plazo de los 10 días que mencionamos, sin que se haya emitido el voto particular, se asentará la razón y se continuará con el trámite correspondiente. Ya tenemos dos formas de resolver nuestro juicio de amparo directo, ya sea por unanimidad o por mayoría de votos. La unanimidad es muy importante porque es lo que nos va a tener a guardar un precedente que pues nos va a servir para nuestros siguientes procesos. Podemos tomarlo directamente como prueba, o a veces decir, ¿sabes qué? Mira, resolvieron por unanimidad estas circunstancias y ya lo retomamos como antecedente. La mayoría de votos nos sirve para que nosotros a veces podamos analizar cómo se van dando estos votos y en dado caso este voto particular sobre qué circunstancias versa. Porque luego a veces es importante este voto particular. Este voto particular luego a veces nos da ideas o nos da circunstancias que luego a veces el juzgador deja de analizar. Tengamos en cuenta que si no fuera aprobado el proyecto por el magistrado ponente, aceptará las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia. Tengamos en cuenta que el plazo para redactar la sentencia será de 10 días, debiendo quedar en autos constancia del proyecto original. El proyecto es muy importante porque nos va dando puntos de vista de estos magistrados respecto de cómo van a resolver nuestro juicio de amparo directo. Tengamos en consideración que las sentencias del tribunal deberán ser firmadas por todos los integrantes, por todo este grupo de magistrados y por el secretario de acuerdos. Recuerden que el secretario de acuerdos siempre da fe. Cuando por cualquier motivo se llegara a cambiar de personal del tribunal, lo que les estaba mencionando, que haya dictado una ejecutoria conforme a lo que estábamos mencionando, podrá ser firmada por los magistrados que se hubiesen y ahí es donde nosotros encontramos este grado de importancia en el cual a veces la misma ley nos va poniendo estas circunstancias para poder nosotros ir analizando lo que vamos a ir necesitando. Lo que vamos a ir necesitando en este juicio de amparo directo, respecto a esta resolución, respecto a esta aplicación. La mayoría y la unanimidad juegan un papel muy importante respecto a estas resoluciones, ya que nos ayuda y nos da la pauta que nosotros podamos conocer hasta que alcances. El órgano, los magistrados ahí en este colegiado tienen que realizar todo el estudio de los conceptos de violación y realizando una prelación lógica, privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que resultan ser fundados, no redunden en mayor beneficio al quejoso. Los que estén fundados y den un beneficio al quejoso, en automático son los que tienen que darle prioridad a estos magistrados. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de forma. Nosotros tenemos que tener en cuenta respecto a estos análisis de fondo porque el análisis de fondo es lo que nos ayuda a que se emita un juicio de amparo de forma directa y de forma correcta. Tengamos en cuenta que los autos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo, de las cuales pudiera derivarse la extinción de la acción o la inocencia del quejoso, se dará por preferencia al estudio de aquellas, porque es lo que nos va a estar ayudando. Pero bueno, respecto de la suspensión del acto reclamado en nuestro amparo directo, vamos a mencionar cómo la autoridad responsable decidirá en un plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y sus requisitos de efectividad. Tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente del tribunal respectivo no se pongan a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales solo se suspenderá la ejecución
en cuanto no exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia. Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable, con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena privativa de libertad, la suspensión surtirá efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo por mediación de la autoridad responsable. Y aquí podemos ir viendo cómo el juicio de amparo directo pues tiene unas circunstancias viables y muy fáciles de conocer. Este juicio de amparo directo, que es contra resoluciones que ponen fin al procedimiento, y sobre qué van a versar nuestros conceptos de violación en nuestro amparo directo, van a ser sobre cuestiones procesales, violaciones de estos derechos humanos procesales, en los cuales nosotros tenemos que ir adecuando y circunstanciando todo lo que vamos a ir requiriendo. Por eso es importante que conozcamos todos los términos y condiciones de cada uno de nuestros procesos, ya que es lo que les va a ayudar a que ustedes posteriormente, si en el medio de impugnación ordinario no tienen un resultado favorable, en juicio de amparo directo se busque esta resolución de forma favorable. Pero tenemos que ir planteando de forma correcta todos estos vicios procesales, todas estas fallas procesales que llega a tener la responsable. Ya pusimos varios ejemplos, como puede ser un deficiente emplazamiento, como puede ser no respetar los términos, como puede ser no respetar el ofrecimiento y validación de pruebas, la validación y, bueno, la valoración de pruebas, el ofrecimiento de pruebas de forma contraria a la norma o que la autoridad no nos quiera aceptar estas pruebas, ya conllevan una violación procesal que trasciende en el fallo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas violaciones procesales van a trascender directamente en el fallo del juicio principal. Y si bien es cierto, las podemos contravenir en nuestro medio de defensa ordinario, si no tenemos resolución favorable en este medio de defensa ordinario, ya en el juicio de amparo directo tendríamos que buscar esta vertiente de análisis y en donde podríamos buscar que se pudiera llevar a cabo un buen aplicativo y una buena circunstancia para buscar la aplicación de este buen derecho. Pero bueno, aquí terminamos lo relativo al juicio de amparo directo. Es muy rápido y muy fácil de comprender, muy rápido para poder analizar y pues nos va llevando a puntos en los cuales nosotros ya tenemos un acercamiento respecto de ahora a conocer lo que es el juicio de amparo directo. Nosotros somos importantes respecto de este juicio de amparo directo, conociendo estas circunstancias. Por lo tanto, pues me voy a dar a la labor de compartir aquí en la página, para los que lo sigan, los breves esquemitas en forma de imagen respecto del amparo directo y el amparo indirecto, para que los tengan igual ahí. Pero bueno, esta charla fue breve. Digo, ya ahorita ya estoy un poco cansado, ya directamente ahorita ya me siento un poco cansado, pero bueno. Espero volverlos a ver pronto, volver a retomar circunstancias, volver a platicar con ustedes respecto de otras charlas. Y pues bueno, les deseo excelente tarde, excelente noche, con amigos de redes sociales. Cuídense mucho y pues posteriormente igual les voy a poner ahí un link de YouTube en el cual igual voy a empezar a subir contenido a ver qué pasa y pues vamos a tratar de hacer todos. A todos los que estén viendo, saludos y cuídense. Déjenme finalizamos esta cosa.